Buenas tardes, profesora, compañeros y público televidente. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Choque Cóndor Mucha Eric, Felipe Collado Brigitte, Rojas Castillo Adrián Esther, Flores Guauri Xiomara Geraldine y quien les habla, Requena Liñán Sergio, hablaremos sobre un ensayo acerca de la reforma agraria, el cual tiene como título Frutos de la tierra, beneficios políticos, económicos y social de la reforma agraria. Según el historiador de Hobsbawm, 1995, las reformas agrarias han sido herramientas fundamentales para transformar estructuras agrarias desiguales, especialmente en contextos de revolución o independencia. Esto demuestra que no solo se trataba de redistribuir tierras, sino también de modificar profundamente las relaciones de poder en el campo. De manera similar, los economistas de Jambry y Sabaulet 2002 sostienen que una reforma agraria bien diseñada puede aumentar la productividad y reducir la pobreza rural, siempre que ésta esté acompañada de políticas complementarias como la asistencia social, la asistencia técnica y acceso a mercados. Por un lado, esta política favoreció una mayor inclusión social y participación políticas al reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra. Por otro lado, en ciertos países, su mala gestión provocó bajos niveles de productividad y conflictos. En este contexto, surge la controversia sobre si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde una perspectiva social, política y económica. Frente a esta discusión, sostenemos que la reforma agraria sí fue una medida beneficiosa tanto en lo político, económico como en lo social. A continuación, se presentará argumentos que defiendan nuestra postura. Desde el punto de vista social, la reforma agraria peruana fue una medida clave para reducir la desigualdad histórica en el acceso a la tierra y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Antes de 1959, la mayor parte de las tierras agrícolas estaban concentradas en manos de unos pocos terratenientes, mientras que millones de campesinos trabajaban bajo un sistema de servidumbre y sin derechos reales sobre lo que producían. La reforma, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, permitió la expropiación de grandes latifundios y la redistribución de cerca de 10 millones de hectáreas, beneficiando a más de 1.5 millones de campesinos. Esta acción no solo rompió con siglos de exclusión y concentración de poder en el campo, sino que también ofreció estabilidad económica a miles de familias rurales, mejorando su bienestar y reduciendo la pobreza. Además, no se trató solo de entregar tierras, la reforma también reconoció legalmente los territorios tradicionales de comunidades campesinas e indígenas, fortaleciendo su autonomía y organización colectiva. Esto significó un avance en la dignificación del campesinado, que históricamente había sido marginado, y permitió su incorporación en la vida política del país. Campesinos y personas analfabetas empezaron a tener mayor participación, lo cual debilitó el sistema de gamonalismo que antes los mantenía subordinados. En ese sentido, la reforma agraria no solo transformó la estructura agraria, sino también las relaciones sociales en el campo, promoviendo mayor justicia, equidad y participación. Sin embargo, por más que el Estado buscaba un impacto positivo completo con esta reforma, en el aspecto económico los resultados no fueron favorables. Uno de los principales efectos negativos fue la disminución de la productividad agrícola. La redistribución de tierras muchas veces se realizó sin un plan adecuado para su manejo eficiente, lo que llevó a una fragmentación excesiva de las parcelas y a una falta de inversión en infraestructura y tecnología. Según Alfonso Chirinos Almanza, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Agraria, por más que la reforma causó un aumento en los ingresos de los campesinos, el promover unidades sugestionarias en el campo por ellos mismos, sin tener ningún tipo de experiencia de cómo gestionar sus tierras y los técnicos bajo su supervisión, provocó una pérdida considerable de técnicos hacia otros sectores de la economía o hacia el extranjero. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, redujo la productividad del agro en un 17% en Perú entre 1970 y 1980, mientras que en otros países de la región aumentó a cerca de un 18%.
Desde una perspectiva política, la reforma agraria peruana de 1969 fue un hito de la democratización del campo, al debilitar las estructuras de poder oligárquicas y promover la participación ciudadana de sectores históricamente marginados. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de su implementación, dando un contexto más a la historia, el poder de las zonas rurales estaba concentrado en manos de una élite terrateniente, que controlaba tanto la tierra como los mecanismos locales de decisión, perpetuando el sistema de gamonalismo. Como explica José Matos de la Mar en la decisión de la reforma agraria en el Perú, publicada en el año 1980, esta medida marcó la irrupción del Perú profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida nacional, al abrir paso a que se visualizaran lo que son la organización política del campesinado y la expropiación de latifundos, pues se modificaron la tenencia de la tierra, así como también la desmontación del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que de por sí, el poder tradicional se trataba más que nada de, de cómo es que el ejército restringía los derechos. Al establecer políticas cooperativas y comunidades autogestionables, la reforma facilitó el surgimiento de liderazgos campesinos y su participación en organizaciones sindicales y procesos electorales. Dentro de esa línea, en una publicación hecha por Monge en el año 2020, en su artículo Consecuencias inesperadas de la reforma agraria, señala que esta política incentivó una creciente movilización política y campesina. Más que nada en las regiones aledañas, como por ejemplo tenemos Andahuaylas, en donde se desarrollaron nuevas formas de ciudadanía rural. Por otro lado, en el estudio de Tierras sin Patrones, publicado por Khan en el año 2023, se argumenta que la reforma agraria no solo transformó la estructura productiva, sino que también las dinámicas políticas al crear nuevas instituciones en el campo que más que nada promovieron una identidad política colectiva en los beneficiarios. En consecuencia, se puede afirmar que esta reforma no fue únicamente un proceso económico, sino que fue una estrategia de inclusión política que amplió la base democrática del país y contribuyó a una redistribución más equitativa del poder. En conclusión, se puede decir que esta reforma agraria sí ha sido beneficiosa en gran parte, ya que se ha podido establecer el fundamento en los derechos, ¿no? En los derechos humanos, ya que se ha desarticulado esta escala de poder oligárquico que existía mucho antes de la independencia del Perú. También se ha podido empoderar, fortalecer estos derechos del campesino, de la persona del sector más rural, ¿no? Donde pues y históricamente antes no participaba, ¿no? No tenía estos derechos. Ahora pues con esta reforma se ha incluido en esto, a elegir y ser elegido, ¿no? También tiene derechos colectivos sobre la tierra, también se han mejorado sus condiciones de vida en estas zonas rurales, ya que la labor productiva se ha visto puesta, ¿no? En esto. También, bueno, es importante resaltar que esta reforma agraria ha sido en parte beneficiosa, ha sido importante que se dé para poder conseguir, ¿no? Esa justicia, ese cambio en ese sector que se necesitaba en la historia del Perú. Bueno, con esto damos por finalizada esta exposición. Le agradezco ¿no? por la atención a nombre de mi grupo. Eso es todo. Gracias.